El día de hoy vamos a continuar con el tema de la creación que empezamos el domingo pasado. Recuerden que estamos tocando el tema Un viaje a través de la Biblia, y la idea de este tema es que vamos a estar desarrollando un panorama de la historia de la Biblia que nos permita tener una estructura y una comprensión acerca del tema central de la palabra del Señor. Y en el desarrollo de este tema, hasta ahora, hemos visto en primera instancia una introducción general acerca de qué es la Biblia, los elementos que conforman o constituyen la palabra del Señor. También luego estuvimos hablando acerca del Dios de la Biblia, que quizá una de las primeras cualidades o atributos que encontramos del Dios de la Biblia es que es un ser eterno, siempre ha existido, siempre ha de existir, y cuya existencia no depende de absolutamente nada. Es un ser autosuficiente, depende única y exclusivamente de sí mismo, un ser sin principio y sin final. Además, un ser de gran autoridad y de gran poder. Y el domingo pasado estuvimos empezando a considerar el tema de la creación, con los primeros 2 versículos del libro de Génesis. Básicamente, a manera de resumen, y de pronto también para conectar a los que no han tenido la oportunidad de escuchar el tema anterior, básicamente encontramos en estos primeros capítulos, o hablábamos brevemente en estos primeros capítulos, en estos primeros versículos, acerca del título Dios, que es un término que hace referencia a un ser de gran autoridad, de gran poder, un ser todopoderoso. También la frase que encontrábamos allí en el principio nos demuestra claramente que la creación no es eterna, como algunas filosofías humanas expresan. La creación no es algo eterno, la creación tuvo un principio, tuvo un comienzo. Tanto la creación espiritual, que es una referencia a los seres angelicales, como la creación material en la que habitamos nosotros los seres humanos, todo ello tuvo un principio. Antes de ese principio, el único ser preexistente, el único ser que siempre ha existido y que siempre existirá, es el Creador. Todo lo demás está limitado al tiempo y al espacio definido en el cual Dios puso a cada una de esas criaturas. También veíamos que el término crear que encontramos aquí es un término especial, exclusivo para Dios. Solamente Dios puede crear cosas que antes no existían. Los seres humanos podemos fabricar, inventar e incluso crear en un sentido en el que tomamos y transformamos las cosas que ya existen en la creación, pero solamente el Creador tiene la autoridad y el poder para llamar cosas que antes no eran y que estas cosas vengan a la existencia. También hablábamos acerca del término cielos y decíamos que muy probablemente puede ser una referencia a la creación del mundo espiritual, los ángeles, querubines, serafines que se mencionan en la palabra del Señor. Y luego nos enfocamos en el término tierra, que hace o haría referencia a lo que tiene que ver con esa materia original que Dios estableció en el principio de la creación, que se encontraba sin forma y que se encontraba vacía, y que posteriormente Dios, a través de un proceso de 6 días, iba a darle forma y también iba a llenar, ¿cierto?, con toda clase de vida y toda clase de objetos que iba a colocar dentro de esa creación. También veíamos que esa creación material en su estado original en que fue hecha, decíamos que se encontraba desordenada y vacía. Eso no significa que nuestro Dios es un Dios desordenado, ¿cierto?, sino que simplemente hace referencia al proceso natural de creación que Dios escogió para traer a la existencia el mundo que conocemos hoy. Dios decidió hacerlo a través de un proceso de 6 días, y es natural, es lógico, absolutamente lógico, que en la primera etapa de ese proceso las cosas no están terminadas, que va a haber una continuidad a través de la cual Dios va a traer el orden, la belleza que vemos hoy en la totalidad de la creación. Entonces, de esa manera, en su forma original,
en las características originales de esa tierra que Dios había construido, encontramos que ella se encontraba en un estado desordenado y vacío, y también en una absoluta tiniebla, en una oscuridad completa. Y también nos dice el texto que todo estaba sumergido bajo un gran abismo profundo de aguas. Un estado que nada puede vivir allí, nada puede subsistir bajo esas condiciones. Sin embargo, allí se encontraba el Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas, moviéndose para traer orden y belleza a todo lo que Dios quería establecer con esta creación. Así que el día de hoy vamos a examinar una parte adicional de este capítulo 1 del libro de Génesis, y vamos a enfocarnos en dos etapas principales del proceso de creación. Yo les decía el domingo pasado que la creación de Dios la podríamos separar en dos etapas principales. La primera etapa, Dios trae una estructura a su creación. Es decir, Dios va a poner orden en lo que no tiene orden todavía. Y después de eso, Dios va a llenar lo que está vacío, ¿sí? La tierra está desordenada, Dios va a poner orden. La tierra se encuentra vacía, Dios va a llenar. Simplemente eso, ¿cierto? Es bastante sencillo. Y decíamos que tiene que ver mucho con la forma como nosotros también construiríamos una casa. La creación es como una gran casa, ¿cierto? Tiene mucho que ver con la forma como nosotros construiríamos una casa. ¿En qué trabajamos primero nosotros cuando vamos a construir una casa? Traemos los materiales. Eso fue lo que hizo Dios. Dios dijo que sea la tierra, ¿verdad? Dios creó la tierra. Los materiales están allí. Después de eso vamos a crear toda la estructura de nuestra vivienda. Vamos a poner el cimiento, vamos a poner las columnas, vamos a poner las paredes, las vigas, bueno, un poquito en desorden, pero ustedes me entienden. Vamos a poner las vigas, vamos a colocar el techo, ¿cierto? Todo eso lo vamos a hacer. Eso fue lo mismo que hizo el Señor. Dios puso su creación, puso el cimiento, puso las columnas de su creación, las vigas de su creación, el techo de su creación, las paredes de su creación. Todo eso lo hizo Dios en esa primera etapa de ordenación. Y posteriormente, cuando nosotros construimos nuestra casa y ya hemos hecho toda la estructura y todas estas cosas, ¿qué hacemos? Llenamos, ¿cierto? Me gusta este mueble, color marrón, qué sé yo. Me gusta este tipo de cama, me gusta este cuadro, una pintura de unos caballos ahí corriendo, no sé, y adornamos nuestra casa y la llenamos de toda clase de objetos y elementos que son útiles para los que van a habitar en ella. Y finalmente, después de que todo está listo y ordenado, venimos a morar y habitar en nuestra propiedad. Es lo mismo que encontramos nosotros en el desarrollo de la historia, y el día de hoy vamos a ver este tema basándonos en esas dos etapas principales. La ordenación de la creación, Dios ordena la tierra, y también vamos a ver que Dios llena toda la creación con toda clase de vida y objetos útiles y necesarios para que los propósitos de Dios a través de esta creación se pudiesen cumplir. Entonces vamos a enfocarnos primeramente en la parte de Dios ordena la tierra. Pero quisiera que leyéramos todo el pasaje que vamos a estar considerando hoy para que tengamos el panorama completo del texto bíblico en nuestra mente. Entonces vamos a empezar con Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y
y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bueno, de pronto algunos se preguntará: bueno, pastor, ¿vamos a estudiar todo eso el día de hoy? Bueno, quiero que hoy prestemos especial atención al enfoque principal, ¿cierto? Vamos a hablar de las dos etapas principales de la creación. Dios trae orden a la creación, Dios llena la creación. Y vamos a mirar cómo Dios, a través de 6 días de actos creativos, pone orden a toda esa creación. Después, el próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a volver a repasar estos textos y vamos a obtener o a tratar de extraer de ellos algunas otras enseñanzas que necesitamos. Y después vamos a hablar especialmente de la creación de los seres humanos. Entonces, volvamos a la primera etapa. Dios ordena la tierra. Vamos a encontrar aquí, mis hermanos, 3 actos de ordenación que el texto bíblico nos presenta, en los cuales aparece la palabra separación. ¿Sí? La palabra separación. ¿Qué significa esta palabra? Que Dios va a establecer algunas cosas mediante actos de separación. Reunión de algunas cosas y separación de otras. Cuando nosotros reunimos cosas y separamos otras, lo que estamos haciendo es estableciendo un orden, ¿cierto? Estamos estableciendo un orden. Yo pensaba, por ejemplo, mientras escribía y redactaba el bosquejo para esta enseñanza, que muchas de las cosas en la vida funcionan de esa manera. No son simplemente un montón de palabras arrojadas sobre un papel o sobre una hoja en el computador, ¿cierto? No son un montón de palabras arrojadas allí, sino que las palabras que están puestas allí reflejan primeramente un pensamiento, una planificación, un diseño, una interpretación, una reflexión, y luego todavía no tiramos todas las palabras ahí, sino que las ordenamos, ¿cierto? Ponemos unas antes que otras, las separamos con espacios, ponemos comas, puntos y comas, puntos suspensivos, punto y aparte,
colocamos divisiones en el texto, para que al final lo que estamos haciendo sea algo entendible y comprensible. Entonces Dios, a través de la Biblia, nos muestra cómo Él junta algunas cosas, separa otras, para establecer el orden y la estructura que Él desea para su creación. Y el primer acto de separación lo encontramos aquí, de creación y separación, lo encontramos aquí en el versículo 3. Todavía estamos dentro del primer día de la creación. Y dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que la palabra de Dios es algo eficaz y poderoso. Dios habla algo, ordena algo, y lo que Dios dice es, simplemente. No hay nada que se resista al poder y la autoridad de nuestro Dios. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y luego encontramos esa palabra separación. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa palabra separación entonces nos muestra que Dios, con gran sabiduría y gran autoridad, está poniendo el orden que Él desea para su creación. Dios creó la luz y luego dijo, esto no está asociado con las tinieblas, estableció un límite claro, estableció leyes muy precisas, muy ordenadas, para que la luz y las tinieblas cada una tuviera su lugar. La luz resplandeció en las tinieblas y hay un límite definido, ¿cierto? No vemos que la luz se mezcle con la oscuridad. Llegamos a una habitación, todo está en una oscuridad absoluta, completa, bueno, no absoluta, está en oscuridad. Encendemos la luz y hay una clara separación de una cosa y la otra. La luz ilumina, las tinieblas se disipan, se remueven cuando resplandece la luz del Señor. Así que Dios estableció leyes y principios que iban a regir el funcionamiento de su creación. La luz resplandecería en las tinieblas y había un límite muy claro para ellas. Luego Dios a la luz le colocó el nombre de día y a las tinieblas le colocó el nombre de noche. Eso lo dice el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Que Dios, en este momento específico de la creación, en el primer día de la creación, establece este principio de secuencia de días, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos hoy como el transcurso de un día. Una mañana, una tarde, una noche, y se completa un día, y nos levantamos después y se completa otro día. Y bueno, el ciclo de tiempo para esta creación específica de la tierra fue establecido por Dios aquí en este momento en particular. Entonces, Dios creó la luz, la separó de las tinieblas, a la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche, ¿cierto? Dios está trayendo orden y estructura a su creación. Una frase que puede ser confusa si la vemos quizás por primera vez, es la frase, fue la tarde y la mañana un día. Porque normalmente en nuestra cosmovisión colombiana o occidental, nosotros el día lo contamos de una manera diferente, ¿cierto? Nosotros decimos, nos levantamos en la mañana, empezó el día, nos acostamos a dormir en la noche, terminó el día, y así sucesivamente. Nos levantamos la mañana siguiente, empezó el día, nos acostamos en la noche, terminó el día. Pero dentro de la cosmovisión judía, la forma de expresar el día completo no es la misma que nosotros tenemos. En la mañana empieza el día, en la noche termina, sino al revés. El día empieza cuando anochece, ¿cierto? En el atardecer, y en la mañana transcurre el día, y cuando va a llegar nuevamente la tarde, está terminando ese día. Empieza nuevamente en la noche y va al transcurso de la mañana, y nuevamente termina ese día. Ahora, insisto que esto puede ser un poco extraño para nosotros porque no estamos acostumbrados a expresarlo de esa manera. Pero nosotros podríamos preguntarnos por qué hacerlo de esa manera, por qué fue la tarde
y la mañana un día. ¿Por qué expresarlo de esa manera? Y la respuesta en verdad es muy sencilla porque tiene su fundamento en la creación. Y es que simplemente antes de que hubiese luz, hubo tinieblas en la creación. Dios creó la tierra, esta se encontraba desordenada y vacía en unas tinieblas absolutas, o sea que esas tinieblas estaban allí primero, y luego Dios hizo que en medio de las tinieblas resplandeciera la luz. Así que el día número 1 de la creación, primero hubo noche, porque Dios llamó a las tinieblas noche, y después de la noche hubo día, ¿cierto? Porque Dios a la luz que había creado en ese momento la llamó día. Aquí nos surge también una pregunta interesante, una pregunta que yo voy a dejar sin respuesta, en verdad. Y es la pregunta acerca de cómo es esto de que Dios creó la luz en el primer día de la creación, pero hasta el día número 4 de la creación Dios hizo las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo resplandecía entonces la luz en ese momento anterior a la creación? Algunos estudiosos de la palabra del Señor han propuesto varias posibles respuestas ante esta pregunta. Sin embargo, la verdad es que la Biblia no nos da una indicación absolutamente clara y yo preferiría en este momento tampoco dar ninguna indicación al respecto de eso. Lo que puedo decir es que, tal como lo dice la palabra de Dios, en el día número 1 de la creación, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. De alguna manera, luz resplandeció en medio de las tinieblas de esa creación original que Dios había hecho allí en el principio de los tiempos. Probablemente más adelante tendremos mejores respuestas para eso, pero en este momento yo prefiero dejarlo de esa manera. ¿Sí? Ustedes me entienden, ¿verdad? Hay cosas que la Biblia afirma con absoluta claridad, a mí me gusta afirmarlas de esa forma. Hay otras cosas que en la Biblia no son absolutamente claras. Yo digo, tengo este pensamiento, pero no es del todo claro. Hay otras cosas que la Biblia no dice y que se pueden presentar para algunas especulaciones. Entonces, en algunos casos es mejor no irnos por esas ramas, sino reconocer que no sabemos todas las cosas, porque hay cosas que Dios nos ha revelado y otras cosas que Dios no nos ha revelado en su palabra. Entonces, desde mi punto de vista, es mejor dejar ese tema en particular hasta allí, ¿verdad? Dios creó la luz, la separó de las tinieblas, a la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche, fue la tarde y la mañana, y completamos el día 1 de la creación. Y Dios ha traído un gran orden a la creación, a través de leyes específicas, límites determinados que Dios estableció en el diseño de su creación. Permítame también hacer un pequeño comentario acerca de esto. Porque muchas veces nosotros pensamos que las leyes son algo malo, ¿cierto? Bueno, no malo, pero pensamos que las leyes son un poco como, ¿cómo diría yo? No tan deseables. No digamos malos, sino digamos deseables. No tan deseables. Pero mis hermanos, toda la creación funciona basada en leyes precisas, principios establecidos por Dios para que todas las cosas funcionen de una manera ordenada. Dios da mandatos a su creación y la creación le obedece a las órdenes y principios y leyes y normas que Dios estableció en la totalidad de su creación. Así con su gran autoridad, con su gran poder, Dios determina esto ha de ser de esta manera y así como Dios lo determina es. Y esas leyes son inquebrantables hasta el día de hoy. Nosotros quisiéramos, no sé, yo sé que lo que voy a decir es un poco ilógico, pero nosotros quisiéramos tomar la luz y mezclarla con las tinieblas. No vamos a poder, porque Dios estableció un mandato claro en la creación. Dios separó la luz de las tinieblas, a una cosa la llamó día, a otra cosa la llamó noche, y el único que puede eliminar o cambiar la estructura de su creación es el Creador omnipotente, el Ser supremo de máxima autoridad en todo lo que existe. Muy bien, entonces, día número 1, Dios creó la luz y la separó, trajo orden.
Vamos a ir al día número 2, versículo 6. Dice la palabra que luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así que vemos aquí nuevamente un acto de separación. Al principio en el versículo 1 nos decía que todo estaba sumergido bajo las aguas, ¿verdad? Ahora Dios va a tomar, según lo que nos dice el texto bíblico, de las aguas que están sobre la tierra y Dios va a establecer una separación. De alguna manera Dios eleva una parte de las aguas que están cubriendo la faz de ese grande abismo profundo. Dios toma una parte de esas aguas y dice el texto bíblico que hace una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿cierto? Aguas de arriba y aguas de abajo. Fíjense que el texto lo dice claramente. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión sobre la tierra y dice que las separó de las aguas que estaban sobre la expansión, que ya no están sobre la tierra, ¿cierto? Dios hizo esta separación y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así que aquí hay algunas cositas que yo quisiera que enfatizáramos. Yo les decía en la enseñanza pasada que el término cielos que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 1 es probablemente una referencia a la creación del mundo espiritual. Y algo que necesitamos tener en cuenta o que necesitamos recordar es que un mismo término en la Biblia, dependiendo del contexto en el que se encuentra, puede estar haciendo referencia a dos cosas diferentes. Voy a darles un ejemplo. Cuando nosotros miramos el término tierra, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que la tierra, esa tierra, estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero luego cuando nosotros avanzamos un poquito en la creación, en el día número 3 de la creación, hay algo nuevo a lo que Dios llama tierra. Dios dice que de en medio de los mares debe descubrirse lo seco y a eso seco Dios le coloca el nombre de tierra. Es evidente que aquí en el texto bíblico el uso primero de tierra no es exactamente igual al segundo uso de la palabra tierra que encontramos aquí. Entonces, en este segundo día de la creación, a esa separación que hay entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, Dios le colocó el nombre cielos. No necesariamente la palabra cielos que encontramos aquí tiene el significado exacto de la palabra, o hace referencia a la misma cosa que encontramos nosotros en el versículo 1, ¿verdad? No necesariamente hace referencia a la misma cosa. Y en verdad yo creo que son dos referencias diferentes que encontramos en la Biblia. La primera, insisto, una referencia muy probable a la creación del mundo espiritual, de los ángeles y todo eso. Y en la segunda estamos hablando de unos cielos materiales, de unos cielos físicos. ¿Qué fue lo que Dios puso posteriormente en esa gran expansión a la cual Dios llamó cielos? Vamos a verlo por un momento. Me voy a adelantar un tricitito. Voy a dar un pequeño salto al día número 4 de la creación. Y en el día número 4, allí en el versículo 14, nos dice la palabra: dijo luego Dios, haya lumbreras, ¿en dónde? En la expansión de los cielos. Entonces, aquí interpretando la palabra de Dios, vemos con mucha seguridad que esta referencia a expansión de los cielos es una referencia a lo que encontramos en el día 2 de la creación. Dios creó una expansión y a esa expansión le puso el nombre de cielo, ¿cierto? Y luego en el día número 4 de la creación, ¿qué hizo Dios con esa expansión? Puso lumbreras en esa expansión. Así que, ¿de qué expansión estamos hablando entonces en Génesis capítulo 1, versículo 6, el día 2 de la creación? Muy seguramente estamos hablando acerca de el espacio, ¿cierto? Todo ese espacio inmenso, abundante, no voy a decir ilimitado, ¿cierto? Voy a decir muy grande, que Dios estableció
a través de la separación de las aguas en el segundo día de la creación. ¿Por qué no digo el espacio infinito? Porque nosotros los creyentes, en la palabra de Dios, consideramos por la palabra de Dios que el único ser infinito es Dios. La creación no es infinita. Podemos reconocer que la creación es vasta, es grande, extraordinariamente grande, extensa, y eso es un reflejo de la grandeza de Dios, pero no podemos establecer que la creación sea algo infinito, porque si la creación es infinita, entonces la creación sería Dios, y ya hemos dicho que eso no corresponde a la enseñanza de la Biblia. También la creación no es eterna, ya hemos dicho que la creación no es eterna. Si la creación fuese eterna, eso tampoco correspondería a la enseñanza de la Biblia. El único ser eterno e infinito es el creador de todas las cosas. Así que es inmensa, incomprensible para la mente humana por su grandeza, por su inmensidad, pero en ninguna manera infinita. Ahora pensemos en esto. Si una creación con esas características, los seres humanos no la hemos comprendido y llegado a las profundidades del conocimiento de esa creación inmensa, ¿cuánto más el Creador infinito de todas las cosas? ¿Cuánto más aquel cuya sabiduría es ilimitada, cuya grandeza es mayor que la mismísima creación? Por eso insisto en algo que he mencionado en algunas ocasiones durante algunas enseñanzas, y es que tendremos una eternidad para conocer, para experimentar y para amar a nuestro Dios, y para aprender día tras día acerca de Él. Nosotros los creyentes, si una persona todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo, no tiene esta esperanza en sus corazones, no en su corazón. No puede decir, yo voy a tener una eternidad de experimentar el amor de Dios, de amar a mi Creador y de vivir para Él, y de conocerle más y más profundamente cada día. Pero aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, podemos decir esto con toda seguridad. Tendremos una eternidad para experimentar a nuestro Dios en una manera plena, para amarlo, para conocerlo, para ser amados por Él y para vivir en una relación de vida eterna con nuestro Dios. Así que, día 1 de la creación, Dios creó la luz y la separó, puso orden. Día 2 de la creación, Dios estableció una separación entre las aguas, que la Biblia describe como una gran expansión. Mirando algunas versiones de la Biblia, también encontraba la traducción extendimiento, ¿cierto? Haciendo referencia como algo que sí, es muy, muy grande y muy vasto. Y luego, adelantándonos un poquito, en esa expansión, Dios puso toda clase de cuerpos luminosos. Pero ya vamos a hablar un poco más acerca de esos cuerpos luminosos. Entonces, ¿cuál es esa expansión? Estamos diciendo que esa expansión se refiere a la totalidad del espacio donde Dios puso a las estrellas, a las lumbreras. Día número 3 de la creación. Vamos a ver que Dios hace otro acto de ordenación. Este acto de ordenación aparece allí en el versículo 9. Dice la palabra que Dios también dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos, o sea, de la expansión de los cielos, júntense en un lugar y descúbrase lo seco. Así que Dios hace la reunión de algo, pero a la vez también está estableciendo la separación de otra cosa, ¿verdad? Las aguas de abajo, las que permanecen sobre la tierra, esas aguas, dice, se reúnen en un lugar y constituyen lo que Dios llama en el versículo 10 los mares o los océanos. Y posteriormente Dios dice que lo seco se descubra, es decir, de en medio de esas aguas como que emerge, ¿cierto?, lo seco, ¿sí? No lo que estaba mojado, sino ahora lo seco. Las aguas son lo mojado y lo seco Dios también le da un nombre, ¿verdad? Y ese nombre es tierra. Está haciendo referencia aquí, al suelo, ¿cierto? Al piso, al suelo y no sé, al subsuelo, qué sé yo,
donde los seres humanos y otras criaturas desarrollamos el curso de nuestra vida. Entonces, al finalizar estos actos creativos de Dios, encontramos que Dios ha definido 3 grandes espacios o 3 grandes habitaciones. Ahora tenemos una estructura clara y definida para la creación. ¿Cuáles son esos 3 espacios o 3 habitaciones, utilizando la ilustración de una casa? ¿Cuáles son? Primeramente, tenemos una expansión, ¿cierto? Una gran expansión. Posteriormente tenemos los mares, que son la reunión de las aguas que estaban sobre la tierra, y finalmente tenemos la tierra firme, lo seco, ¿cierto? Donde los humanos desarrollamos nuestra vida. 3 grandes espacios que encontramos allí en la estructura de esa creación original del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 30. Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice la palabra del Señor. Cuando formaba los cielos, aquí está hablando de la sabiduría en una manera personificada. Está diciendo que Dios estaba con la sabiduría y dice la sabiduría, habla la sabiduría. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, su ley, su decreto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Qué nos muestra este texto de Proverbios? Varias cosas, ¿verdad? Primero nos reafirma esa idea inicial de que esta primera etapa de la creación es una etapa de ordenación. Dios está estableciendo fundamentos sólidos y estatutos y decretos sólidos para su creación. Pero también nos muestra a Dios obrando con gran sabiduría en todas estas cosas. Leyes, pero leyes sabias, ¿cierto? Que muestran la inteligencia extraordinaria de nuestro Creador, la sabiduría de todo el diseño perfecto que Dios estaba haciendo en ese momento. El poder, por supuesto, porque ninguna de estas cosas podrían existir sin una gran manifestación del poder del Señor. Pero la sabiduría, la inteligencia con la cual Dios formó y constituyó todas las cosas. Así como el maestro constructor que traza las líneas y establece las medidas y que calcula los pesos y el peso que debe soportar las columnas y todo eso, Dios con gran precisión, con gran sabiduría, deleitándose en ese acto de creación, estableció todo el orden, toda esa estructura para la creación que se mantiene y se sostiene hasta el día de hoy y lo hará hasta que Dios determine una cosa diferente. Así que al final de este proceso se completaron esos 3 grandes espacios, mis hermanos. La expansión de los cielos, la reunión de las aguas llamada mares y lo seco llamado tierra, ¿cierto? O podríamos decir la tierra firme o el suelo donde los seres humanos desarrollamos nuestra vida. Ahora vamos a ver la segunda etapa, que es la etapa de Dios llena todas las cosas. Y vamos a ver que a partir de una parte, la segunda parte del tercer día de la creación, Dios empieza a llenar todas esas habitaciones, todos esos espacios, con diferentes formas de vida y objetos diferentes. Lo primero que Dios hace es llenar la tierra firme, lo seco, con toda clase de vegetación, todavía durante el tercer día de la creación. Dice así, en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Es decir, que toda la vegetación de la tierra
fue creada por Dios en el tercer día, utilizando la palabra produzca, que surja de la tierra. Toda esta hierba verde se refiere a la vegetación, árboles que tengan fruto. Dice la palabra que en ese fruto del árbol va a estar su semilla y que esa semilla va a producir árboles nuevos de la misma especie que el árbol original que produjo su fruto y que dio su semilla, ¿cierto? Dios estableció otra ley, otra ordenanza para la vegetación de la tierra, que cada planta, cada arbusto, cada árbol de la tierra va a producir un fruto de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al género que Dios estableció, o de acuerdo a la especie, a la clase que Dios estableció para ese árbol en concreto. De esa manera, un árbol de guanábanas no puede dar mangos o peras, y un árbol o una vid no puede dar piñas, o una naranja no puede dar mandarín, o cualquier otra clase de árbol, de fruto, ¿cierto? Dios estableció un principio, una ordenanza para la vegetación de su creación. Y de esa manera dice la Biblia que Dios hizo que fructificara la tierra, o que la tierra fructificara, no, el término correcto aquí es que la tierra produjera toda clase de vegetación. Y de esa manera Dios ha empezado a llenar la tierra con toda clase de vegetación. Este principio de vida que Dios estableció en la vegetación es también un principio que Dios va a establecer en otras criaturas vivientes, que vamos a ver más adelante. Cada criatura, cada ser viviente establecido por Dios va a tener su naturaleza, va a tener su género, va a tener su especie. En la creación encontramos diferentes clases de seres. Encontramos seres animados, seres inanimados, y dentro de esos seres animados también hay clasificaciones, ¿verdad? Dios estableció una gran variedad de cosas existentes o creadas en el mundo. Vamos entonces a avanzar un poquito más, ¿sí? Dios, día número 3, llenó la tierra de vegetación, el reino vegetal. Muy bien, versículo 14. Vamos a ver lo que Dios hizo en el día número 4 de la creación. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea que de alguna manera eso que habíamos visto en el día número 1 de la creación, que decíamos que es una luz que no podemos determinar completamente desde el punto de vista bíblico la naturaleza de esa luz, ahora Dios lo delega, esa separación del día y de la noche, ahora Dios la delega en las lumbreras que Él puso sobre la expansión o en la expansión de los cielos. Y aquí, mis hermanos, hay algunas verdades asombrosas, preciosas, en las que yo me quisiera detener un poquito, porque a mí en lo personal me llenan de mucho gozo y de una reflexión constante y profunda. Dice el texto de la siguiente manera, que esos tipos de lumbreras que Dios estableció, Dios los clasificó de la siguiente manera. Dice, bueno, haya lumbreras, se refiere a todos los cuerpos celestes que están en el espacio, pero luego en el versículo 16 nos dice que Dios hizo dos grandes lumbreras. Esas lumbreras son la lumbrera mayor, que sería ¿cuál? El sol, y también, bueno, para que ese sol señorease sobre el día, aparece en el día, ilumina el día, domina, gobierna sobre el día, pero también estableció la lumbrera menor, que sería la luna, para que ella apareciese en la noche y también reflejara luz sobre la tierra. Y finalmente, de una forma un poco más general, dice también, hizo las estrellas. Se refiere a todos los cuerpos luminosos que están en el espacio. Hoy día, mis hermanos, por los progresos de la observación científica, nosotros sabemos que esos cuerpos celestes son de muchísimas clases y también de dimensiones extraordinarias. Hay un video en las redes, en YouTube, que muestra
a nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Lo permite visualizar. Lo voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan ver. Permite ver al planeta Tierra y luego muestra las dimensiones de la Tierra con respecto al Sol. Y el Sol es como así y la Tierra es así, ¿cierto? Una cosa absurdamente gigante, el Sol. Y nosotros pensamos que ese Sol es grande y extraordinario, ¿verdad? Pero luego el mismo video empieza a hacer referencia a otros soles o estrellas brillantes que hay en el cielo. Y mientras va mostrando uno tras otro, cada vez más grande que el anterior, llega un momento en que el Sol es solamente un puntito por la comparación de las dimensiones. Es así de chiquitito con respecto a estrellas que son muy, muy grandes. Y la Tierra ya prácticamente ni se puede apreciar dentro de esa comparación de dimensiones. Y eso es lo que podemos observar desde un telescopio, desde la posición en la que nosotros nos encontramos en este espacio grandísimo e inmensísimo. Mis hermanos, y toda esa maravilla, toda esa grandeza, todas esas dimensiones tan extraordinarias, la palabra de Dios nos las presenta como el acto creativo de Dios en un solo día de la creación. Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos, y hubo lumbreras en la expansión de los cielos que Dios había establecido. Ahora, yo sé que nosotros, por la mentalidad actual, moderna, y por el bombardeo constante que nosotros tenemos de ciertos materiales educativos, de la televisión, de canales pseudocientíficos también, nosotros como que a veces nos cuesta un poquito luchar como con este pensamiento, ¿verdad? Como que tendemos por todo ese bombardeo como a creer realmente que hubo millones y millones y millones de años y que las estrellas se fueron formando paulatinamente y bueno, todas estas cosas que creo que hemos escuchado suficiente de ello en televisión, en internet, en artículos y demás. Pero mis hermanos, es la palabra de Dios lo que nosotros estamos considerando en este momento. Yo he escuchado a los científicos decir cosas que después tienen que retractarse y a veces ni siquiera se retractan de cosas que ya claramente han sido probadas como que no son verdaderas. El conocimiento científico constantemente está en progreso, explorando cosas, descubriendo cosas, presentando teorías y encontrando que esas teorías no tienen un fundamento real, y así va avanzando el conocimiento. Pero mis hermanos, la palabra de Dios siempre ha estado aquí y siempre nos ha dicho las mismas cosas desde tiempos antiguos. Y la palabra de Dios nos dice que Dios creó las lumbreras en el cuarto día de la creación. Así que mi corazón y mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Qué persona más confiable que el Creador? ¿Qué ser con el conocimiento y la sabiduría del Creador? Los científicos no conocen ni el 1% de la inmensidad del universo. Ni el 1%, y no estoy exagerando, ni el 1%. No sé si exagero al decir el 0.01%, pero conocemos muy poco, ¿cierto? Conocemos muy poco. Pero mis hermanos, Dios, el creador de todas las cosas, nos ha revelado su verdad a través de su palabra. Nos ha dado lo que necesitamos conocer para que nuestras mentes no se desvíen hacia el error. No nos ha dado todos los detalles que nosotros, por nuestra mente moderna, quisiéramos saber o entender, pero nos ha dado lo suficiente para que nosotros podamos conocerle a Él y tener descanso en nuestras almas y tener una guía clara para el desarrollo de nuestra vida aquí en este mundo y para una comprensión de los propósitos y de los planes de Dios. Entonces mi corazón está cautivo de la palabra de Dios. Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Hizo las dos grandes lumbreras, llenó el espacio de estrellas innumerables. Bueno, Dios las puede enumerar, nosotros no. Estrellas innumerables,
para nosotros, insisto, y esto es algo extraordinario, mis hermanos. Fíjense lo que dice la palabra, referente a que nosotros no las podemos numerar, pero hay alguien que sí puede contarlas. Dice Salmos 147, versículos 3 y 4. Salmos 147, versículos 3 y 4. Él cuenta el número de las estrellas. Si Dios las puede contar, es porque se pueden contar, ¿verdad? Él cuenta el número de las estrellas. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí presentes, alguna vez intentamos contar las estrellas, ¿cierto? ¿Quién no lo ha intentado alguna vez? Por favor, levante su mano. ¿Cierto? Todos hemos intentado contar las estrellas. Entonces yo miro hacia el espacio. Cuando era niño se veían un poco más claros que lo que se ven ahora, ¿cierto? O desde el lugar donde yo estaba se veían un poco más claros. Pero yo intentaba hacerlo, me ponía el desafío y empezaba. 2 horas ahí, ¿cierto? ¿Y por dónde fue que empecé? Y ya no podía ubicarme y simplemente ya no podía contarlas. Los científicos, con todo el trabajo tan extraordinario que hacen, han catalogado el universo visible y han dicho que en el espacio hay aproximadamente 2 billones de galaxias. Y de esos 2 billones, y cada una de esas galaxias tiene billones de estrellas. Entonces, ¿las podemos contar nosotros? No, ni siquiera tenemos un número para especificar la cantidad de todos esos cuerpos celestes. Pero eso no es una limitación para nuestro Dios. Abraham no las pudo contar exactamente. Pero eso no es una limitación para nuestro Dios. El Dios que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza, ¿cierto? Es el que cuenta el número de las estrellas, y también dice el Salmo, a todas ellas llama por sus nombres. Y esto es hermoso, ¿verdad? No es solamente estrella número 1, estrella número 2, estrella número 3, estrella número 1 billón, no sé qué, no sé cómo decir las cantidades, sino que a cada una llama por sus nombres. Así que, mis hermanos, no nos preocupemos pensando que Dios no conoce nuestros nombres, ¿verdad? Dios nos conoce y nos conoce íntima y profundamente a cada uno de nosotros. Y eso es una bendición. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí podemos ver la diferenciación. Las estrellas se pueden contar por el Señor, se pueden nombrar por el Señor, porque su entendimiento es infinito. La creación no es infinita, es vasta, extraordinaria, pero solo el Creador es infinito. También dice Isaías capítulo 40, versículos 25 al 26. Isaías capítulo 40, versículos 25 al 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, por eso es que nosotros los creyentes somos cuidadosos, ¿cierto? De tratar de representar a Dios a través de figuras y estas cosas, como si existe en algunas culturas todavía y como era algo extendido por todo el mundo en tiempos anteriores. Dios era un poste, Dios era una piedra, Dios era el viento, era el fuego, era Anubis, tenía como, bueno, no estoy seguro si era Anubis, me corriges por allá, Vivis, que conoce un poquito de ello, pero Anubis tenía como cara de, como un zorro, correcto. Lo representaban a través de criaturas y cosas visibles. Pero aquí el Señor, llamando la atención al pueblo de Israel, les dice, ¿a qué me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levanten sus ojos en alto, miren a las estrellas, miren al cielo. ¿Quién creó estas cosas? Él toma esas estrellas, las cuenta, es un ejército innumerable, bueno, numerable por Dios,
A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Dios ordena las leyes del universo. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que a ese Dios creador no lo podemos representar, ni en figuras, ni en diseños, ni en proyecciones, ni en imágenes. El Dios creador es infinito, incomparable, inmensísimo, único. Y no hay nada a lo que nosotros podamos hacerlo semejante. Él es único en toda la extensión de la creación. Obviamente Dios no es un ser creado, es eterno. Así que, mis hermanos, qué extraordinaria la inmensidad de la obra de nuestro Señor. Aquí nos dice también el texto que Dios dio un propósito a las estrellas, al sol y a la luna. Dios dijo que las estrellas, el sol y la luna iban a servir para separar el día de la noche. Delegó en estos astros esa función natural que vemos hasta el día de hoy, que sigue funcionando tal cual como Dios lo estableció. También el sol, la luna y los astros iban a servir como señales para las estaciones, para días y para años. Un significado de esto es que Dios estableció a través de los astros la posibilidad de que los seres humanos puedan entender los tiempos para sembrar, los tiempos para cosechar. Y también dentro de la cultura judía, por ejemplo, la luna era utilizada para determinar el principio del mes y la celebración de algunas fiestas. Entonces Dios les dio a estos astros un propósito específico. Dios no crea cosas sin un propósito, sin una función. Y aquí podemos ver claramente la función de estos astros y cuerpos celestes. Pero también hay otras dos funciones que yo quisiera resaltar el día de hoy. Tenía el objetivo de llegar un poco más a los otros días de la creación, pero voy a terminar el día de hoy con este tema del día 4 y de las lumbreras. Y concluimos la próxima semana con la ayuda del Señor. Pero hay otros dos propósitos que podemos apreciar aquí en la creación de las lumbreras, de los astros y cuerpos celestes. El primero de esos propósitos tiene que ver, por supuesto, con el Señor, que tiene la preeminencia en todas las cosas creadas. Todas las cosas de la creación fueron hechas por Él y fueron creadas para Él, para su gloria y para su honra. Él es el dueño absoluto de todas las cosas creadas. Todas las cosas que Dios ha creado, nosotros como seres humanos a veces podemos pensar que nos pertenecen, ¿cierto? Esto es mío. Y en un sentido, hasta cierto punto, Dios nos ha puesto cosas en nuestras manos que, si entendemos bien, podríamos decir, esto es mío, ¿cierto? Dios lo ha puesto en mis manos. Sin embargo, el verdadero dueño, el dueño absoluto de todas las cosas, es el Señor. Y Él creó todas las cosas para su gloria y para su deleite. Así como lo haría un pintor, o lo haría, se deleita en lo que hace, ¿verdad? Y lo que hace habla acerca de él. Nosotros vemos un cuadro y podemos decir, ese cuadro es de Picasso. Reconocemos en ese cuadro su estilo, su forma de pintar, sus trazos, su diseño, ¿verdad? O ese cuadro es de Botero. O si ustedes ven en un papel un circulito, un palito, dos palitos así y una rayita, ¿cierto? Ustedes pueden decir, eso lo hizo el pastor Alejandro, ¿cierto? Ahí se puede ver el trazo perfecto del pastor, se puede identificar, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el primer objetivo que vemos en todo esto es: los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice la palabra, Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión, o el firmamento, como es traducido ahí, anuncian la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, o la expansión, anuncia la obra de sus manos. Así que los cielos están allí para que nosotros
al levantar nuestra mirada y contemplarlos y meditar en ellos, podamos reflexionar sobre la grandeza de Dios. Si el espacio y las estrellas son grandes, cuánto más grande y extraordinario y bello es el Creador de todas las cosas. Y el segundo propósito que nosotros encontramos aquí en este pasaje, que a mí personalmente me anima mucho, me regocija mucho también, es el ver que esas estrellas tienen una función con respecto a la tierra, ¿sí? Tienen una función relacionada con este mundo. Y la razón por la que enfatizo esto es porque cuando nosotros nuevamente pensamos en la manera de pensar, digámoslo así, que no tiene en cuenta a Dios, sea el ateísmo, sea el materialismo, lo que sea, generalmente se ve a la tierra como, no todos lo hacen, pero una gran mayoría, ve a la Tierra como un punto distante en el espacio inmenso que llegó a existir después de muchos millones y millones y millones de años y que es una suerte que estemos aquí, ¿cierto? Que somos unos suertudos de que en el desarrollo de todo ese gran cosmos se dieran las condiciones específicas, precisas, para que este planeta llegara a formarse y luego este planeta tuviera las condiciones para albergar la vida humana y la vida de otros seres. Y además de eso, en realidad nosotros somos solamente polvo de estrellas y no tenemos un propósito específico o una meta clara para nuestra vida. Solo estamos viviendo aquí, haciendo lo que a cada uno de nosotros se nos ocurre. No hay necesidad de pensar tanto en eso, solo vive la vida loca, ¿cierto? Dicen por allí en algunas canciones, y ya, sin ley, sin orden, sin propósito. Eso es parte de esa perspectiva que no encuentra a Dios en la creación. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de la creación de las lumbreras, quiero que pensemos por un momento en lo siguiente. Aunque son extraordinarias, vastas, luminosas, gloriosas, todas estas creaciones de Dios, fíjense que Dios dice en este texto que esas lumbreras están allí, ¿para qué? Para iluminar sobre la tierra, ¿cierto? No solamente cumplen una función allá independiente, sino que esas lumbreras están aquí para iluminar sobre la tierra, para cumplir un propósito referente a lo que sucede aquí, en el contexto de la tierra y de la creación también de la humanidad. Eso lo podemos encontrar allí. Número 1, en el versículo 14, dice claramente para separar el día de la noche. El día de la noche, ¿dónde? En la tierra, ¿cierto? Para servir de señales para las estaciones que hay, ¿dónde? En la tierra. Para marcar días y años. ¿Dónde? En la tierra, ¿cierto? Sabemos que los días los calculamos ya matemática y científicamente por medio de la rotación de la tierra. Los años se calculan basado en la traslación de la tierra alrededor del sol, y las estrellas también cumplen una función natural de señalar ubicaciones y determinar cosas relacionadas con estaciones y bueno, todo esto, ¿cierto? No soy experto en esas cosas. Pero dice aquí el versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, ¿cierto? Sobre la tierra. El sol ciertamente es más grande y en alguna medida extraordinario que nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Pero el sol fue puesto allí, en ese lugar por Dios, para iluminar sobre la tierra. Y la luna es hermosa, ¿cierto? Con su color que irradia, y sus formas diferentes que vemos desde la tierra, pero Dios la puso ahí para iluminar sobre la tierra. Permítanme ponerme un poquito imaginativo aquí, ¿cierto? Así como dejando volar un poco la imaginación.
Yo me imagino esto como cuando uno va a ver una obra de teatro. A mí me encanta la ópera, ¿sí? A veces la veo por televisión, a veces he ido a cine a verla en pantalla grande y nunca he tenido el privilegio de participar de una obra en vivo y en directo. Pero me gusta ver a la gente haciendo y esas voces potentes, sí, me encanta. Y la actuación y los escenarios me fascinan, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro o una ópera como la que estamos mencionando, esas grandes producciones, vamos a encontrar que tenemos como un escenario principal, y en ese escenario principal tenemos toda la decoración que le corresponde, árboles, fuentes, casas, etc. Y luego también tenemos en ese escenario, tenemos actores, ¿cierto?, que desarrollan un papel y una función dentro de ese gran escenario. Y luego tenemos luces que irradian su luz para mostrar lo que está sucediendo en ese escenario, ¿verdad? Y allá detrás tenemos también espectadores que están atentos a todo lo que está sucediendo en ese escenario. No quiero decir con esta ilustración que los seres humanos somos como títeres ni nada de eso. Ustedes, por favor, entiéndanme bien en ese aspecto. No estoy diciendo nada de eso, que somos como títeres en una gran obra. Pero lo que sí estoy diciendo, mis hermanos, es que me imagino un poco, hablando, insisto, un poco imaginativamente, me imagino un poco la tierra como ese gran escenario, donde Dios está interactuando o va a interactuar con los seres humanos. Una historia de salvación y redención extraordinaria que todavía se está desarrollando hasta el día de hoy, y que podemos ver a todos esos astros gloriosos iluminando sobre los actos gloriosos de Dios en esta creación y su trato con nosotros los seres humanos, y muchos espectadores interesados en saber lo que está sucediendo en esta gran obra de la historia de la redención de Dios para con nosotros. Así que eso me emociona mucho, me emociona pensar en la Biblia como una historia, y anhelo muy pronto que esa historia pueda llegar a su conclusión, a su desenlace, y podamos ver el final. Yo me imagino que cuando ese final de esa historia finalmente, perdonen la redundancia, se manifieste, la audiencia se va a levantar y va a decir, ¿cierto?, dando gloria a nuestro Creador, y nosotros de alguna manera reflejando la sabiduría y la grandeza de ese Creador tan extraordinario que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto muestra que el escenario está siendo preparado y que los participantes de esta gran historia, primeramente el Señor, que ya está formando todas las cosas, y los otros participantes de esta historia están llegando también a la escena. Y vamos a ver qué es lo que Dios ha planeado, ha diseñado y se ha propuesto para esta creación tan maravillosa. Así que, mis hermanos, termino diciéndoles, la próxima semana vamos a seguir avanzando en los días de la creación que faltan. Vamos a volver a dar un repaso por todo esto, sacando algunos principios y verdades de Dios que quiero resaltar en Génesis capítulo 1, y más o menos en 15 días vamos a estar también compartiendo acerca de la creación de los seres humanos. Pero desde ya, mis hermanos, yo quiero invitarlos, si hace mucho tiempo no lo hace, deténgase un momento esta noche, si desde su casa puede hacerlo, y mire hacia el cielo y contemple la gloria de Dios, y alábelo y adórelo por su grandeza.